Como comentábamos, los aislantes son los cuerpos que no permiten la circulación de electrones por su interior, como el papel, los plásticos, el vidrio, etcétera, que por mucha diferencia de potencial que pongas, pues no va a haber una intensidad de corriente eléctrica. ¿Y qué es la corriente eléctrica que hemos comentado antes? Pues cuando estas cargas eléctricas, los electrones, circulan de un átomo a otro. Al ir circulando de un átomo a otro se produce una intensidad de corriente eléctrica. A ver, esto es como si fuera un edificio, una vivienda con 4 plantas, ¿vale? Si tú estás en la planta baja y te caes, no hay una potencia, no te puedes hacer daño, no hay una velocidad de caída. Pero si tú te caes del primer piso, aquí hay una diferencia de potencial, una diferencia de altura, ¿vale? Entonces eso hace que haya una velocidad, haya un movimiento de un lado a otro, ¿vale? De una altura a otra. Si estamos a 4 pisos, pues ese movimiento será mucho más grande. Pues lo mismo, si nosotros aplicamos una diferencia de potencial entre 2 puntos, pues habrá un movimiento de electrones que quieran ir de un lado a otro, ¿vale? Igual como el caerse de un piso. Todos estos cuerpos tienen que estar unidos, por ejemplo, una pila, una bombilla, tienen que estar unidos por un material conductor para que esos electrones puedan moverse, ¿vale? Entonces, la pila es lo que, digamos, hace que haya 4 pisos. La pila puede tener una tensión de 5 voltios, de 10, de lo que sea. Y es lo que hace que circulen los electrones y haya corriente eléctrica. ¿Qué tipos de corriente eléctrica hay? Hay corriente eléctrica en corriente continua, circula siempre la corriente eléctrica en el mismo sentido. Por ejemplo, a ver, voy a poner la pizarra. Eso es el tiempo y esto es la tensión. Si yo mido aquí que hay 5 voltios, pues siempre voy a medir 5 voltios, 5 voltios, 5 voltios. Eso sería corriente continua. Y luego tendríamos lo que es la corriente alterna, que por ejemplo es lo que tenemos en las viviendas, en los enchufes. Tenemos una corriente de 230 voltios eficaces que va alternando la parte positiva y la negativa, tensión positiva y negativa, ¿vale? De 230 voltios eficaces, eso ya lo veremos más adelante. ¿Qué más? Bueno, esa es la corriente continua, DC o direct current en inglés. También tenemos la corriente alterna, que es lo que acabo de comentar, que es altern current en inglés, que circula en los dos sentidos. Vamos a ver qué efectos tiene la corriente eléctrica. Primero, el calor. Un conjunto de electrones pasando por un conductor, dependiendo de la sección del conductor, puede ser que produzca calor. ¿Vale? De ahí que antiguamente, cuando no había medidas de protección y se utilizaba un aparato con mucha potencia con un cable con una sección demasiado pequeña, al intentar pasar un flujo de electrones muy grande se producía mucho calor y se podría quemar la vivienda. Efectos magnéticos, el paso de corriente eléctrica a ver, voy a poner la pizarra. El paso de corriente eléctrica, imaginaros que esto es un conductor y por aquí van circulando electrones hacia arriba, esto hace que se produzca alrededor un campo magnético, ¿vale? Si pusierais es como generar un pequeño imán, ¿vale? Aquí hay un campo magnético que se crea a partir del campo eléctrico, que son los electrones que están circulando. Siempre hay una interacción entre los campos eléctricos y los campos magnéticos. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a hacer los primeros ejercicios. ¿De acuerdo? Simplemente vamos a ver lo que es la intensidad de corriente eléctrica, que es la carga partido por el tiempo. Ahora en el siguiente vídeo vamos a hacer los ejercicios, los primeros ejercicios.